Entonces, quería partir igual, ahora que ya que me estaban haciendo la consulta, con dudas que hayan sobre la tarea. ¿Sí? Que vayan diciéndome nomás. Yo voy a abrir el enunciado mientras tanto acá. Ya, dígame nomás. Háganme las consultas que tengan que hacer. Yo, profe, en la P1B, la última, la 3, Ujú, cuando dice qué puede decir de los valores óptimos, bla, 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 justifique ujú. ¿a qué se refiere con eso? O sea, ¿qué análisis espera usted que hagamos? A ver, tiene que ver con hacerse la pregunta. Dado los puntos óptimos que encontré en la parte anterior, ¿sí? Sí, Eh, la pregunta es, ¿los valores óptimos, o sea, los valores que toman las funciones de objetivo, son iguales o son distintos? Y en el caso de que sean iguales o sean distintos, sí, dependiendo de lo que te dé, la pregunta es si eso es algo que ocurrió en este problema solamente, o es algo que se puede justificar de manera general, ocupando las cosas que se han visto durante la pregunta. ya. ¿Sí? Principalmente con eso último, con lo que se ha visto en la pregunta, me refiero a la parte A3I, ¿sí? Finalmente a la conclusión del teorema de holgura complementaria para el par primal dual que se considera. ¿Sí? Claro. De ahí se puede deducir algo sobre los valores de las funciones objetivo al estar en el óptimo. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que se pide en esa parte. Vale. Ya. Y tengo otra también, otra Ujú. pregunta con la P3, la B, la 3, B3I. Ajá. Ahí dice, muestre que la proyección de Z, ¿cuál es el P2, nombre ya, de sí. ese operador? Ortogonal, ¿no? Z ortogonal, sí. Ya, ya que la Sí. proyección Z ortogonal, y es la identidad, ¿o no? ¿Cómo es la Es, forma de esa, es la cómo es la función forma de identidad. esa? Sí, es la función identidad, porque P sub Z ortogonal y P sub Z son funciones, ¿sí? Como están definidas en la parte A, Claro, de hecho, ¿sí? Y esa función I es la función identidad, es la función que a X le asigna X, ¿sí? ya. Entonces, en esencia lo que hay que demostrar es esa igualdad de funciones. Eso quiere decir que tengo que demostrar que para todo X en Rn se tiene que verificar que la proyección sobre Z ortogonal del punto X es igual a X menos la proyección sobre Z de X. Eso es lo que hay que demostrar. Ah, ya, eso era lo que no entendía. Sí, Ya, sí, vale, eso. Sí, una cuestión de notación. Sí, ya, súper. Gracias, esas eran las preguntas que tenía. ya, bacán. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre la tarea? Sí, profe, en general podemos usar cualquier teorema que aparezca en el apunte. Siempre y cuando no aparezca en el apunte como teorema alguno de los resultados que estoy pidiendo demostrar. Ah, ya, ahora. Sí, Estaba cuidando eso, porque, no. claro, si finalmente puede que en el apunte esté alguna cuestión como corolario, así corolario, entonces se tiene esto, pero eso que está como corolario quizás es lo que estoy preguntando, entonces ahí en ese caso no. Pero si apareciera alguna forma de demostrarlo en el apunte, pueden mirarla y ojalá no copiarla exactamente, pero entenderla y poder replicarla. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces, Lo ¿mm? último, ¿Sí? ¿cómo se llama esto? Es que subió un teorema útil Ujú. para la P2, ¿cierto? Para la P2BI, para demostrar que Z es cerrado. Ah, ya, Sí, es para entonces. eso. Sí. Sí, ok. Profe, yo para estar Profe, segura solamente en la P4B1, cuando dice establezca las condiciones de KKT del problema, se ¿Sí? refiere a las condiciones para el óptimo, ¿verdad? Para, Se en plantea la realidad, ecuación. para un punto cualquiera. O sea, claro, en el fondo uno dice, en el teorema de KKT uno dice, si X barra es un mínimo local, entonces existen los multiplicadores que hacen esto de Ujú, acá, ¿cierto? Acá yo lo que estoy pidiendo es que me pongan esa última parte,
¿sí? O sea, Ah, cuál es claro. el sistema que tienen que cumplir los multiplicadores en el caso en que yo estuviera en un mínimo local. Eso. ¿Sí? Ok. Solamente plantear las ecuaciones y las desigualdades que tienen que cumplir los multiplicadores que aparecen. Ya. Eso. Profe, ¿Algo más? ¿Sí? en la P1 2i, Ujú. A2i, cuando tenemos el vector xu, ¿eso ¿Sí? significa que se introdujo una nueva variable? En esencia se agregaron variables. Sí. Ahora mi vector X tiene más componentes hacia abajo. ¿Sí? Esa introducción de nuevas variables, de hecho, igual la hacemos siempre. ¿Sí? Es esto de agregar las variables de holgura para convertir las desigualdades para convertir las restricciones de desigualdad en igualdades. Ah, perfecto, porque yo estaba pensando algo como de análisis optimal, que, para ver que si el óptimo seguía siendo el mismo. No. Acá en este caso lo único que se está haciendo es esas U, son las variables que uno siempre agrega, estas variables mayores o iguales que 0, que uno agrega para convertir cada una de las desigualdades que hay en las restricciones, convertirlas a igualdad. ¿Sí? Entonces fíjate que en este caso, como las restricciones del problema son A por X mayor o igual a B, lo que tendría que hacer es a cada una de las restricciones adentro restarle algún valor positivo, ¿sí? Para lograr la igualdad. Y por eso aparece esa nueva matriz, si eso yo después lo reinterpreto como con una matriz más grande en el fondo, ¿sí? Ocupando ahora el vector X y después que tiene abajo las variables de holgura que agregué, aparece una menos identidad. ¿Sí? Eso me está indicando que las variables U se están restando en alguna parte. Acá, gracias. Ya. Profe, y esa como matriz A', que sería como A, Ujú. menos I, ¿Sí? si la aplico traspuesta, ¿Sí? la identidad quedaría como abajo, por así decir. Abajo. ¿Sí? Ya. Y el Y en el signo menos lo fondo, conserva. el signo se conserva, Ya. sí, porque al final hay que pensarlo así. ¿Cuál es la primera fila de esa matriz? Es la primera fila de A y después tiene la primera fila de la identidad, ¿sí? Con el signo menos. O sea, tiene la primera fila de A, después tiene un -1 y después puro 0. Y eso se Claro. tiene que convertir ahora en la primera columna. Entonces me queda ahora en la primera columna de la traspuesta, me quedaría como lo que era la primera fila de A, después un -1 y después puro 0. Y si repito ese procedimiento, en la segunda columna te va a quedar lo que era la segunda fila de A, seguido de un 0, un -1 y puro 0. ¿Sí? Y en esencia lo que te queda es ahora así, en vertical, te queda la traspuesta de A y menos la traspuesta de la identidad, pero eso es lo mismo, es menos la identidad. ¿Sí? En realidad, en general, si yo tengo una matriz por bloque, así, y la transpongo, de vuelta, o sea, paso en el fondo de fila columna y transpongo lo que tenga que transponer. O sea, transpongo todo. Sí, esa es más o menos la idea. Ah, bueno, gracias, ¿Ya? profe. Eso es en general. ¿Sí? De hecho, yo puedo tener matrices por bloques gigantes y eso va a seguir siendo cierto. O sea, si yo transpongo esto, ahora los bloques me van a quedar así. A, B traspuesta, C traspuesta, D traspuesta, E traspuesta, F traspuesta. ¿Sí? Eso es un hecho general. ¿Sí? En el fondo como que asumo como que cada una de las matrices que están adentro son números y hago la transposición como la hago siempre, pero después cada una de esas cosas que están adentro también va traspuesta. Eso es lo que hace la transposición de matrices por bloque. Ok, ¿alguna otra duda? Profe, no tiene sentido estudiar la convexidad de una función en un conjunto no convexo, ¿cierto? Jamás, es parte de la definición. Ya. De hecho, eso es un punto súper importante. Me vais bien encaminado. De hecho, con eso te ahorráis varios cálculos. ¿Algo más? Ya. Entonces, voy a partir analizando un problemita, ¿sí? Que de hecho es un problema que estaba en la tarea 1, pero lo voy a analizar desde otro punto de vista, ¿sí? Hoy día nos vamos a dedicar a estudiar un poco
o a ver un ejemplo, ¿sí? Una aplicación, vamos a trabajar un poquito. Nuevamente con Simplex, vamos a recordar un poco la teoría de Simplex, ¿sí? Para ver que podemos hacer algunas modificaciones que pueden ser útiles, ¿sí? Si es que le interesa, ¿sí? No es necesario hacerlo. Pero, no sé, es por ejemplo, a lo que voy es que les voy a explicar cómo funcionaría un método Simplex para problemas de maximización. ¿Sí? Porque por lo general, o sea, siempre en realidad nosotros cuando lo hemos trabajado lo que hacemos es siempre convertir el problema de maximización primero en un problema de minimización y después, ¿cómo se llama? Después de haber hecho ese cambio, aplicar el método Simplex. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo directamente en un problema de maximización y voy a justificarles por qué puedo hacerlo así. ¿Sí? Y vamos a trabajar un poquito con dualidad. ¿Sí? A ver, en la tarea 1 teníamos el siguiente problema de minimización. Era P, que era minimizar 5x1 menos 3x2, sujeto a 2x1 menos x2 más 4x3. Esto era menor o igual a 4. Después acá tenía x1 más x2 más 2x3 menor o igual a 5. 2x1 menos x2 más x3 mayor o igual a 1. Y teníamos que x1, x2 y x3 eran mayores o iguales que 0. ¿Sí? Para este problema, que era el de la P3, se les entregaba un tableau óptimo, ¿sí? Y se les pedía hacer análisis optimal de este problema. ¿Sí? Yo había pensado en desarrollar este problema, en el fondo partir de cero sin haberle, o sea, lo había pensado ahora para trabajarlo hoy día. Partir con este problema desde cero y obtener el tableau óptimo. ¿Sí? Pero se me ocurre hacerlo un poquito más interesante. ¿Sí? Voy a resolver este problema, ¿sí? Voy a encontrar un óptimo para este problema trabajando con el problema dual. ¿Sí? Entonces, vamos viendo qué pasa acá. Resulta que yo tengo este problemita acá, y yo puedo directamente verle el dual. Fíjense que este ya no es el típico problema, como por ejemplo, como los pares primal dual que damos siempre, ¿sí? Donde, por ejemplo, todas las desigualdades son de menor igual, o todas son de mayor igual, o todas son de igualdad. ¿Sí? Aquí tenemos restricciones mezcladas. ¿Sí? Si bien yo puedo fácilmente multiplicar la primera y la segunda inecuación por menos 1, ¿sí? Para que me queden desigualdades de mayor o igual, y me quede un problema de minimización como el que aparece, como el problema primal de la P1A de la tarea 2, ¿sí? Y ahí tengo el dual inmediatamente al lado. Vamos a hacerlo de otra forma, ¿sí? Vamos a recordar cómo funciona la dualidad en general. Entonces, primero yo sé que el problema dual acá va a ser un problema de maximización, ¿sí? Primero. Donde aquí, ¿cómo va a funcionar esto? Yo sé que los coeficientes de la función objetivo que van a ir en este problema tienen que ser los coeficientes que están al lado derecho de las restricciones acá, ¿sí? Entonces vamos a tener tres variables, las vamos a llamar y, entonces vamos a tener que 4y1 más 5y2 más y3. Esa va a ser mi función objetivo, ¿sí? Vamos viendo las restricciones. Primero, yo sé directamente que en el fondo, los coeficientes que están asociados aquí a x1 me van a dar los coeficientes de la restricción, de la primera restricción. ¿Sí? Los coeficientes que están asociados a x2 me dan los coeficientes para la segunda, y los coeficientes que están con x3 me dan la restricción para los coeficientes de la tercera restricción. Entonces vamos a tener acá que 2y1 más y2 más 2y2, y acá al lado derecho lo que tiene que ir es el coeficiente de la función objetivo original, que está asociado a x1 también, ¿sí? En este caso es 5. Y lo que hay acá entre medio lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Después entonces acá voy a tener menos y1 más y2 menos y3. Y acá tiene que ir un menos 3, ¿sí? Y por último acá abajo vamos a tener 4y1
más 2y2 más y3, y acá un 0, ¿sí? Que es lo que está multiplicando en la función objetiva x3, y está multiplicado por 0. Y vamos a dejar pendiente eso, ¿sí? En el fondo las relaciones que hay acá, si es que son igualdades, desigualdades, y en qué sentido, si es que son desigualdades, y las restricciones que hayan sobre las variables en sí, ¿sí? Sobre las variables desde y1 hasta y3. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, cuando paso de un problema de minimización, bueno, acá siempre es lo mismo, ¿sí? Finalmente las desigualdades que estén en las restricciones van a regir las restricciones que haya sobre las nuevas variables en el problema dual, y las desigualdades, las restricciones que haya sobre las variables, ¿sí? En el fondo la naturaleza de las variables me va a indicar las restricciones para las inecuaciones. O sea, perdón, para la restricción, ¿sí? Entonces, en general, pasa lo siguiente. Cuando yo estoy en un problema de minimización, ¿sí? Las desigualdades que yo tengo para las variables se invierten para las restricciones, ¿sí? Y si es que las variables son irrestrictas, se me convierte en igualdad la restricción asociada, ¿sí? Entonces, claro, así como por ejemplo, aquí cuando yo tomaba los coeficientes para esta, perdón, esto es y3, para esta restricción, lo hacía tomando los coeficientes que estaban asociados a x1 en el problema original, ¿sí? Entonces, para saber qué relación va acá, lo que tengo que mirar es el signo que tiene x1. Y yo sé que x1 es mayor o igual a 0, ¿sí? Así que eso se invierte. Entonces esta desigualdad va a ser menor o igual a 5. ¿Sí? Ahora, tenemos eso por una parte. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la segunda variable, x2, era también mayor o igual a 0, ¿sí? Así que esto de acá también me va a quedar con un menor o igual. Y la tercera también era mayor o igual a 0, así que esto también me queda con un menor o igual. ¿Sí? Ahora, miro ahora las restricciones que habían acá en el problema primal, ¿sí? Yo sé que la primera restricción que va a estar asociada a y1, ¿sí? Era una restricción de menor o igual, ¿sí? Y esa desigualdad se mantiene para la variable. Entonces voy a tener que y1 va a ser menor o igual a 0, ¿sí? Lo mismo pasa con y2, ¿sí? Porque la segunda restricción también es de menor o igual. Y por último, para la otra, tengo una restricción de mayor o igual, así que y3 termina siendo mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, todo esto de acá, claro, a mí me gustaría estudiar ahora este nuevo problema, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer. Ya se ve relativamente bien, o sea, tengo restricciones de menor o igual en las tres componentes, pero el primer problema que me surge es que no tengo que todas las variables sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Resulta que las variables y1 y y2 son menores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces no va a ser tan simple llevar este problema a su forma canónica, ¿sí? Porque no va a ser solamente agregar variables de holgura. ¿Ya? Entonces cambiemos un poco esto. Notemos que reemplazando en el fondo, haciendo el reemplazo y1 por menos y1 e y2 por menos y2, ¿a esto a qué me refiero? En el fondo estoy introduciendo una nueva variable, ¿sí? Y que claro, cada vez que aparezca y1, ya sea en la función objetivo o en las restricciones, le cambio el signo, ¿sí? Y ahora esa variable nueva, como y1 antes era menor o igual que 0, ahora va a ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con y2. Entonces, finalmente, eso me dice que el problema dual lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Sí? Lo voy a poner d', ¿sí? Un problema equivalente. Entonces, menos 4y1 menos 5y2 más y3 sujeto a menos 2y1 menos y2 más 2y3 menor o igual a 5, y1 menos y2 menos y3 menor o igual a menos 3, menos 4y1 menos 2y2 más y3 menor o igual a 0. Y ahora sí se cumple que todas mis variables son
mayores o iguales que 0. ¿Sí? ¿Se entendió ese paso ahí intermedio? Sí, sí. Sí, sí, porque nunca habíamos estado en el caso en que de pasar un problema a su forma canónica y que tuviera que las variables eran menores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces esa es la forma de hacerlo. O sea, en el fondo hago el cambio de signo ahí pillamente entre medio para que todo calce. Ok, entonces este problema yo lo puedo mirar como un problema, ya tiene todas sus variables mayores o iguales que 0, las restricciones son todas de desigualdades de menor o igual, ¿sí? Entonces lo puedo ver como un problema de la forma canónica, ¿sí? Y ahí lo que hago es agregar variables, digamos que las voy a llamar U1, U2 y U3, ¿sí? Que van a ser mayores o iguales que 0, que van a estar sumando U1 en la primera desigualdad, U2 va a estar sumando en la segunda, y U3 va a estar sumando en la tercera, ¿sí? De manera que las tres restricciones se me vuelven de igualdad. Y considerando esa forma canónica, que en el fondo sería un problema ahora en 6 variables, vamos a tener una matriz A, que va a ser la matriz menos 2, 1, menos 4, menos 1, menos 1, menos 2, 2, menos 1, 1, y acá voy a tener una matriz identidad. ¿Sí? Así me queda la matriz A. El vector B del lado derecho nos queda 5 menos 3, 0, y el vector de costos, ¿sí? Que lo voy a escribir traspuesto inmediatamente, ¿sí? Siempre lo vamos a trabajar hacia acostadito, es menos 4, menos 5, 1, y las otras tres variables nuevas están multiplicadas por 0 en esa función, ¿sí? Ok, este va a ser nuestro punto de partida. Como les decía, yo les voy a mostrar ahora cómo puedo hacer un método simplex para problemas de maximización, ¿sí? Pero primero, eso lo voy a hacer en la fase 2, ¿sí? Lo puedo hacer también en la fase 1, pero lo voy a hacer solo en la fase 2 para que quede claro la idea conceptual que hay por debajo. Y para la fase 1, para encontrar un punto de partida para el algoritmo simplex, lo voy a hacer de la forma típica, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con la forma típica? Resulta que este problema yo puedo modificarlo un poco, ¿sí? Porque en el fondo yo estoy trabajando con la igualdad A por X igual, perdón, A por Y, en este caso, igual a B, ¿sí? Para aplicar fase 1 yo necesito que el vector del lado derecho tenga todas sus componentes mayores o iguales que 0, ¿sí? Ah, bueno, algunos detalles, ¿sí? Porque pensando en las cosas que vi en la tarea y todo eso. Por ejemplo, aquí en esta parte, en esta matriz, yo no puedo considerar como mi base las variables U1, U2 y U3, ¿sí? Que en el fondo tienen esta matriz de identidad acá y que pareciera hacer que todo va a funcionar bien, ¿sí? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque si yo tomo la inversa de esa matriz de identidad, es también la matriz de identidad, y si eso lo multiplico por el lado derecho, me da un vector que no es mayor o igual a 0. Estoy borrando cada rato. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo con eso, ¿sí? No puedo llegar a hacerlo así. Entonces, voy a aplicar fase 1, y para eso yo necesito que el lado derecho sea mayor o igual a 0, ¿sí? Pero como son restricciones de igualdad, eso lo puedo solucionar fácil. En el fondo, la segunda ecuación, ¿sí? Que tiene ese signo negativo al lado derecho, lo que voy a hacer es multiplicarla por menos 1. Entonces me cambian todos los signos de esa fila. Acá un menos 1, acá va un 1, un 1, y acá va un menos 1. ¿Sí? Y nos queda esa escritura para el problema. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue multiplicar la igualdad por menos 1, no hice nada más. Bueno, de la misma forma uno podría pensar ya, voy a tratar de buscar submatrices de A que me entreguen un punto de partida. Eso también es una forma válida de hacerlo, pero yo quiero hacerlo ahora con la fase 1 de Simplex, ¿sí? La fase 1 de Simplex, en principio me diría que yo tengo que agregar 3 nuevas variables, en el fondo plantear, si tenía mi sistema A por I igual B, lo que me dice en la fase 1 es plantear A por I más U igual B, ¿sí?
y en realidad se cumple que un punto es factible para este problema, en el fondo cumple esto con i mayor o igual a 0, si solo si existe un, si solo si, perdón, el punto i, 0 es factible acá, ¿sí? Donde acá escribo i y con las variables u hacia abajo, ¿sí? Entonces, en virtud de eso, voy a pensar en lo siguiente. Yo no voy a sumarle una nueva variable a cada una de las, restricciones para hacer la fase 1, sino que se la voy a agregar a una sola. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 2 columnas de la identidad acá, ¿sí? Entonces voy a agregar una variable, en el fondo, para la columna que me está faltando, ¿sí? Entonces, sumaremos una variable u mayor o igual a 0 a la segunda ecuación, y minimizaremos sobre este poliedro la función u. ¿Sí? En el fondo la función que voy a anotarlo que a y1, y2, y3, u1, u2, u3, que eran las variables que tenía originalmente, y la nueva variable u le asigna solamente el valor de u. ¿Sí? Esa es la función que vamos a optimizar. ¿Cómo se va a ver eso? Resulta que en este caso lo que va a pasar es que mi matriz A, aquí, como voy a agregar una nueva variable, la matriz A va a tener una nueva columna, que va a ser la columna 0, 1, 0, ¿sí? Porque la variable u, esta nueva, la voy a estar sumando en la segunda ecuación, como dije, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo la primera y la tercera columna de la identidad, quiero armarme la segunda, ¿sí? Entonces 0, 1, 0. Y ahí sí puedo tomar estas 3 columnas, ¿sí? Las 3 que son las columnas de la identidad, esas sí las puedo tomar ahora como base, ¿sí? Y eso me da un punto de partida para el simplex de fase 1. Entonces, en la tabla de este simplex va a quedar de esta forma. Voy a tener aquí, en este caso ya puedo, dado eso último que mencioné, que en el fondo tengo esa matriz de identidad metida entre medio, puedo llegar y tomar directamente la matriz tal cual está arriba. Menos 1, 1, menos 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Ok, aquí la función que estoy tomando, o sea, la matriz que estoy tomando como identidad está formada por las columnas de acá, ¿sí? Por las 3 de la identidad. Así que aquí al lado derecho me va a quedar simplemente lo mismo, ¿sí? Esto de acá. Sobre las columnas de la identidad, los costos siempre son 0, ¿sí? Perdón. Y ahora lo que yo voy a hacer es tomar los costos reducidos que tienen que ir acá, ¿sí? Cuando hacemos fase 1, típicamente ya agregamos en el fondo una nueva variable en cada igualdad, ¿sí? Los valores que terminan yendo acá arriba, en esa zona, ¿sí? Eso no son ceros, esos son círculos, ¿sí? En esa zona, son simplemente sumar todos los números que están desde ahí hacia abajo, y al resultado cambiarle el signo, ¿sí? Aquí no va a ser lo mismo porque ahora solamente estoy agregando una sola variable, así que tenemos que calcularlo con cuidado. Entonces, tenemos que nuestro vector de costos básicos, ¿sí? Entonces, que estos serían los costos que están asociados a las variables u1, u3 y u, ¿sí? En la nueva función objetivo, sería esto simplemente 0, 0, 1, 0, en ese orden, ¿sí? Porque fíjense que aquí mi base, como acá tengo las columnas de la identidad, estas 3 columnas, ¿sí? Yo sé que la base está compuesta por, primero, u1, ¿sí? Que es la cuarta variable que está acá, ¿sí? Después, la variable u, y después, finalmente, la variable u3, ¿sí?
Entonces, como mi función objetiva acá es minimizar el valor de U, los costos quedan en este orden, 0, 1, 0, ¿sí? Porque este 1 está asociado a la variable U. Y todo el resto de los costos son 0. Entonces, mis costos básicos reducidos, perdón, mis costos no básicos reducidos, bueno, son los costos no básicos, que son 0, y le resto el vector 0, 1, 0 multiplicando a lo que tendría que ir acá, que es b a la menos 1 por n, ¿sí? Pero b a la menos 1 por n es justamente el resto de las columnas de esta matriz que está aquí a la izquierda, ¿sí? Entonces nos queda menos 2, menos 1, menos 4, menos 1, 1, menos 2, 2, 1, 1, 0, menos 1, 0. Nos queda eso de ahí. Y si yo hago esta multiplicación, esto es simplemente el negativo de la segunda fila. De eso de ahí. Y eso se calcula de manera sencilla. Y esos valores son los que tienen que ir acá arriba. 1, menos 1, menos 1. Yo me di cuenta, varias personas que hicieron fase 1 de simplex, obviaban ese paso muchas veces. Y ponían directamente acá arriba los costos no reducidos, sino que ponían el vector de costos normal. ¿Sí? Eso cambia el problema completamente. Bueno, y por último acá arriba, en esta esquina a la derecha, va la multiplicación del vector CB con estos mismos valores que están acá abajo, con el 5, 3, 0, y con el signo cambiado. Entonces esto da después menos 3. Eso lo voy a dejar anotado ahí. Wow. Ya. Entonces voy a encontrar una base factible para este problema en el fondo. Sí, o sea, para el problema original. Resolviendo este problema encuentro una base factible para el original y ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, estoy minimizando esta función, esta que está acá arriba, y el tableau simplex termina siendo este de acá. Sí, el tableau simplex termina siendo eso de ahí. Entonces yo tengo que seleccionar acá un pivote, ¿ya? Voy a tomar el costo reducido más negativo que haya, en este caso se repite, el menos 1, así que me voy a quedar con el de la izquierda. ¿Sí? Y teniendo ese, voy a mirar ahora todas las divisiones que yo pueda hacer del término de la derecha con el que está en la columna, para los cuales, para aquellos en que la columna sea positiva, ¿sí? Y eso me da una sola opción, ¿sí? Tendría que trabajar acá con este. Y eso me entrega que el pivote que tengo que ocupar es este uno de aquí. Entonces vamos rapidito acá, ahí voy a pivotear. Entonces, ¿qué es lo que hay pasando acá? A ver, a la primera fila lo que tengo que hacer en el fondo es sumarle la que es la tercera en esta tabla, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar un 0, acá nos va a quedar un 0 también, acá también nos da 0, 0, acá también da 0, 0 y acá da un 1, y acá ya da un 0, ¿sí? Esto automáticamente ya nos dice que vamos a estar en el óptimo, ¿sí? Porque fíjense que los costos reducidos me dieron todos mayor o iguales que 0, ¿sí? Así que claro, como en el fondo introduje una sola variable y no 3, ¿sí? Me ahorré varios pasos, ¿sí? Y eso fue para aprovecharme del hecho de que ya tenía columnas de la identidad en la matriz, ¿sí? Ok, a la segunda fila le tengo que sumar la tercera, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar un menos 3, 0, acá nos queda un 3, 1, menos 1, 0, 1, y acá nos queda un 8. La primera fila, o sea, la tercera fila la dejamos tal cual, y a la cuarta le sumamos 2 veces la tercera, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar un menos 6, acá nos queda un 0, 3, 0, acá nos va a quedar un menos 2, 1, un 2 y un 6. Y listo. Ahí tenemos ese problema resuelto. Entonces, como finalmente la variable que yo introduje, la variable u, sale de la base, ¿sí?
y eso significa que tomo un valor 0, significa que la base que obtuve, de hecho, es una base factible para el problema que estábamos trabajando, ¿sí? Para el problema D', ¿sí? Que es el que estaba dado por este sistema de acá. Entonces, vamos a decir acá que la base dada por las variables U1, Y2 y U3 es base factible para D', ¿sí? Y aquí vamos a hacer una pausa, ¿sí? Hasta ahora, ¿quedó claro eso de este truquito para hacer un poquito más corta la fase 1? Profe, hubo una cosa que no caché, Ujú. que fue meter la columna U, creo ¿Ya? que así Sí. se dice. Sí. Claro, y porque eso es como llegar y meterla y no afectó nada más. Claro. A ver, lo que pasa es que en el fondo lo que yo hice fue, yo tenía mi sistema de ecuaciones, ¿sí? A por X igual B, ¿sí? Eso es lo que tenía, ¿ya? O A por Y, lo voy a poner A por X, mientras tanto. Esto es como un concepto general. Entonces, el problema que yo tengo acá es que yo no conozco un punto extremo desde donde partir, ¿cierto? Entonces, lo que me dice la fase 1 del simplex en general es que lo que yo voy a hacer es agregar una variable, un vector U, acá, XU mayor o igual a 0, ¿sí? Y lo que se va a tener es que un punto X pertenece a este poliedro, ¿sí? Solo si el punto dado por X y con U igual a 0 pertenece a este poliedro acá, ¿sí? Esa es la idea del método simplex, ¿sí? Y claro, finalmente esto de acá, si yo lo analizo, esto está asociado a una matriz que es A, y después acá al lado tiene la matriz de identidad, después tiene multiplicado por ese vector XU, y esto igual a B, ¿sí? Entonces, claro, si mis B son todos mayores o iguales que 0, cosa que siempre puedo asegurar, ¿sí? Lo que voy a lograr es que este problema de aquí, ¿sí? Tiene una base factible que la puedo tomar inmediatamente como base factible las variables U, ¿sí? Y con eso puedo resolver el problema de minimizar la suma de los valores de U, y eso me va a llevar, si es que el problema es factible, en el fondo si es que esto tiene solución, me va a llevar a que el óptimo de esa función tiene valor 0, y por lo tanto significa que todas las variables U valen 0, o sea que estoy en un punto X que necesariamente pertenece al poliedro original, ¿sí? Ese es el espíritu en general de la fase 1, ¿cierto? Acá lo que nosotros hicimos fue aprovechar, porque ¿cuál es la gracia de hacer esto en la fase 1? Es agregar las columnas de la identidad, ¿sí? Entonces nosotros aquí nos aprovechamos del hecho que esta matriz que teníamos ya tenía dos de las columnas de la identidad, ¿sí? Teníamos la primera y la tercera columna de la identidad. Entonces, pensando en la fase 1, a mí me gustaría agregar una columna más de la identidad para poder ocupar eso como base de partida para la fase 1 y resolver la fase 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, como necesito la segunda columna, voy a agregar una variable U, un número U, sumando en la segunda igualdad, ¿sí? Entonces, eso significa que lo que yo hice acá fue tomar en el fondo mi matriz A por X y le sumé el vector 0U0, y eso va a ser igual a B, ¿sí? Y donde pedí que X como vector es mayor o igual a 0 y U como número es mayor o igual a 0, ¿sí? Y si yo reescribo esto me da una matriz que es la matriz A, y acá al ladito tiene una columna, que es la columna 0, 1, 0. Y esto está multiplicado por el vector X y después el número U abajo, y esto igual a B, ¿sí? Es la misma idea de arriba, pero resulta que, claro, ahora esta columna, como la matriz A ya tenía la primera y la tercera columna de la identidad, entonces esta nueva matriz tiene las tres columnas de la identidad, ¿sí? Y como para que la solución o un punto de este nuevo poliedro pertenezca al poliedro original, lo que yo necesito es que el valor de U sea 0,
¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, sobre este nuevo poliedro, voy a minimizar el valor de U, ¿sí? En la fase 1 en general lo que se hace es minimizar la suma de las variables que introduzco. Acá como introduje una sola, va a ser esa la que voy a minimizar. Si yo tuviese que introducir dos, bueno, minimizo la suma de esas dos, ¿sí? En general así puedo hacer, ¿sí? Y esto me ahorra un poco los pasos porque finalmente la fase 1 cuando termina, la fase 1 siempre termina cuando todas las variables artificiales que se introdujeron salen de la base, ¿sí? Parten todas en la base y salen todas de la base, ¿sí? Ahí termina el proceso. Entonces, si estoy hablando, si yo hubiese hecho la fase 1 normalmente en este problema, hubiese tenido que agregar 3 variables. Entonces hubiese tenido que hacer la iteración del simplex al menos 3 veces, ¿sí? Para ir sacando una por una las variables de la base. Aquí me ahorré varias iteraciones, porque aprovechándome del hecho de que ya habían columnas de la identidad en la matriz A, tuve que introducir una sola nueva variable para la fase 1, ¿sí? Y eso me significó que tuve que hacer una sola iteración del simplex para poder sacar esa variable de la base. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí, sí, ahora sí, gracias. Ya, bacán. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con esto a las 11:25, ¿ya? Bueno, como les decía, ya terminamos la fase 1, encontramos una base factible para el problema, ¿sí? Y determinamos que esa base factible, esa base factible está dada por las variables que están marcadas arriba, ¿sí? La variable U1, la variable Y2 y la variable U3. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, recuerden que varias veces ya le he dicho, una vez que yo termino mi fase 1, todo lo que hice en el fondo no es pega extra, ¿sí? Sino que de hecho el cuadro para la fase 2 lo puedo desprender de aquí mismo, ¿sí? Resulta que yo lo único que tengo que hacer ahora para obtener mi cuadro para la fase 2, ¿sí? Primero tengo que eliminar la variable artificial que agregué, ¿sí? Entonces elimino toda la columna que está asociada a eso, ¿sí? El lado derecho queda exactamente igual, ¿sí? En el fondo todo lo que está bajo la primera fila queda todo exactamente igual porque lo de abajo es todo lo que está asociado al poliedro, eso no va a cambiar, ¿sí? Lo único que va a cambiar van a ser los costos reducidos, porque ahora tengo que trabajar con la función de costos del problema, ¿sí? Y el valor de la función objetivo en el punto en el que estoy trabajando actualmente, ¿sí? Entonces, vamos a rellenar el resto de la tabla considerando eso. Teníamos que la función de costos del problema, la habíamos anotado acá arriba, era esta de acá, ¿sí? Era un problema de maximización, ojo, ¿sí? Aquí de ahora en adelante voy a mostrarles cómo funcionaría un método simplex para problemas de maximización, sin tener que convertirlo en un problema de minimización, en el fondo, cambiándole el signo a la función objetivo. Entonces tenemos menos 4, menos 5, 1, 0, 0, 0. Menos 4, menos 5, 1, 0, 0, 0. Sí, y esto lo hago porque me di cuenta que en la tarea varios lo hicieron así también. Y al parecer conocían ese método también y lo aplicaron. Tenemos eso por una parte. Y tenemos que la base es esta que anoté acá arriba, ¿sí? Entonces, eso me lleva a que los costos básicos son los que están asociados a la variable U1, que en este caso es 0, la variable Y2, que es menos 5, y la variable U3, que sería 0. Y los costos no básicos son de izquierda a derecha el resto de los valores. Entonces sería un menos 4, que es la variable Y1, el 1 que está asociado a Y3, y el 0 que está asociado a U2, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a ver mi vector? Bueno, automáticamente acá, donde están las columnas de la identidad, en el fondo donde están mis variables básicas, los costos reducidos arriba son 0. ¿Sí? Así que eso ya lo tenemos listo. Y para las variables no básicas, tengo que calcular los costos reducidos, que son los costos reducidos originales, perdón, los costos no básicos originales, menos los costos básicos multiplicado por b a la menos 1 por n. ¿Sí? Entonces, claro, acá uno tendría que ver, dadas las variables básicas, cuál es la variable b, invertir esa matriz, después multiplicarla por n, así que el resto de las columnas que quedan.
pero en realidad esa información ya está incluida acá dentro del problema, ¿sí? Porque resulta que B a la menos 1 por n es justamente tomar la matriz que está aquí abajo y eliminarle las columnas de la identidad, ¿sí? Entonces esto nos termina quedando 0, menos 5, 0, menos, estos eran los costos no básicos, menos 4, 1, 0, menos los costos básicos, que son 0, menos 5 y 0, y acá tengo que multiplicar después por la matriz que me queda al eliminar las columnas de la identidad de la matriz que está abajo a la izquierda en la tabla. Entonces es menos 3, menos 1, menos 6. Después tenemos eso, tenemos 3, 1, 3. Tenemos después menos 1, menos 1, menos 2. Y eso. ¿Sí? Esto nos da menos 4, 1, 0, menos esta multiplicación, que termina dando 5, menos 1, 5, menos 1 y 5. Perdón, 5 menos 5 y 5. Y esto al final nos entrega, esta resta nos va a dar acá un menos 9, un 6, y finalmente acá un menos 5. ¿Sí? Y estos valores van ordenados aquí de izquierda a derecha. Menos 9, 6, menos 5. Y aquí arriba a la derecha va en el fondo simplemente la multiplicación de este vector por este vector columna que está acá, ¿sí? Y eso da menos 15 y después con el signo cambiado. Entonces nos queda un 15 acá. Y este es mi cuadro inicial para la fase 2. Ahora, como les decía, esto lo estoy haciendo para un problema de maximización. No hice el truco de convertir ese problema de maximización en uno de minimización. Entonces tendríamos que entender cómo funciona el método simplex, ¿sí? A ver, finalmente, cuando nosotros poníamos la condición de mirar acá y buscar los costos reducidos que fueran menores o iguales que 0, ¿eso por qué lo hacíamos? Resulta que si yo multiplico C traspuesto por X, eso es lo mismo que escribir, bueno, los costos básicos como estén ordenados por las variables básicas, más los costos no básicos traspuestos por las variables no básicas. ¿Sí? Por otra parte, como A por X es igual a B, esto es lo mismo que decir que la matriz B por las variables básicas más la matriz N por las variables no básicas es igual a B. Y esto me lleva a que las variables básicas siempre tienen un valor fijo, ¿sí? Y que va a ser igual a B a la menos 1 por B, menos B a la menos 1 por N por XN. Si yo junto esas dos cosas, en el fondo reemplazo el valor de este valor de XB aquí arriba, lo que nos lleva es que la función objetivo es lo mismo que si yo escribo CB traspuesto por B a la menos 1 por B, menos CB traspuesto por B a la menos 1 por N por XN, más los costos no básicos traspuestos por XN. Y esto es exactamente tomar este valor, CB a la menos 1 por B, y acá lo que nos va a quedar es más los costos no básicos traspuestos, menos los costos básicos traspuestos por B a la menos 1 por N, y todo eso por XN. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo estoy en un punto extremo que está dado por esta tablita, ¿sí? Esto de acá, solamente la parte de abajo me está indicando un punto extremo, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la igualdad, así que eso es la parte que nos importa para saber lo que es un punto extremo del poliedro, nos da lo mismo la función objetiva, ¿sí? Lo que hacemos es tomar todas las variables x, n igual a 0, ¿sí? Y eso va a ser un punto extremo. Pero resulta que si yo tengo un costo acá, si se fijan acá me aparecen los costos reducidos, si yo estoy en un problema de minimización y una de estas variables, o una de las componentes de este vector de costos reducidos es negativa, eso significa que a mí me conviene aumentarle el valor
a la componente respectiva de la variable no básica, ¿sí? Porque con eso reduzco el valor de la función objetivo, ¿sí? Pensando en eso, si ahora estoy en un problema de maximización, es todo lo contrario. O sea, cada vez que yo me encuentre un costo reducido acá que es estrictamente positivo, a mí me conviene aumentarle el valor a xn, ¿sí? Porque ahí aumento el valor de la función. ¿Sí? ¿Se ve cómo se relacionan los dos casos? ¿Sí? ¿No? ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí, la verdad yo me perdí un poco. Ya. Entonces pensemos, si el problema fuese de minimización, yo sé siempre que las variables básicas las puedo escribir de esta forma, en función de las variables no básicas, ¿sí? Esto en esencia es en el fondo decir, si yo tengo una matriz de rango m, ¿sí? Yo sé que la cantidad de variables libres que voy a tener en mi solución es igual al n menos m, donde n es la cantidad de columnas, ¿sí? Y eso significa que esta cantidad, va a haber una cantidad de variables que va a quedar fijada por la cantidad de variables libres, ¿sí? Entonces tengo esto, siempre se cumple esta igualdad. Si yo tomo mi función objetivo, escrita como está aquí arriba, y reemplazo ese valor de las variables básicas, porque sé que dependen solamente de las variables no básicas, ¿sí? Me termina quedando esta expresión que está acá abajo a la derecha, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo estoy en un punto extremo, resulta que las variables no básicas siempre toman valor 0, ¿sí? Y eso hace que la función objetivo termina valiendo cb traspuesto por b a la menos 1 por b, donde b a la menos 1 por b termina siendo exactamente el valor de las variables básicas, ¿sí? Que es este vector que está acá, ¿sí? Así que ahí como que todo va relacionándose entre sí. Pero, si esto que está acá, que son justamente los costos reducidos, si alguna componente de este vector es negativa, ¿sí? Por ejemplo, la componente 2 de esto es negativa, a mí me conviene tomar este vector que era puro 0 y a la segunda componente ponerle un valor mayor a 0, ¿sí? Porque con eso, a la expresión que está aquí, le voy a estar restando algo, o sea, voy a estar haciendo que la función objetivo valga menos, o sea, me estoy acercando al mínimo, ¿sí? ¿Eso, queda claro eso? Sí. Ya. Eso para un problema de minimización. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo podría replicar eso si estoy en un problema de maximización, sin cambiar el problema? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Yo calculé los costos básicos de la misma forma, la función objetivo también la voy a poder escribir así, ¿sí? Porque esto es independiente de si es un problema de maximización o de minimización, es parte de la estructura del problema. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Acá pasaría lo siguiente, bajo el mismo argumento. Si alguna componente de los costos reducidos es estrictamente positiva, ¿sí? A mí me conviene, en vez de tomar todos los X, las componentes de las variables no básicas, ¿sí? En el fondo todas las componentes de n, en vez de tomarlas todas como 0, me conviene, por ejemplo, si esto en su segunda componente es un valor mayor a 0, a mí me conviene que la segunda componente de xn tome un valor positivo, porque con eso, al valor que está aquí le voy a estar sumando algo. O sea, me estoy acercando al máximo. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro ahí? Sí, ahí, por lo menos ahí sí. Ya. Entonces, vamos a pensar en eso. La primera condición que teníamos nosotros con Simplex, cuando estábamos trabajando con problemas de minimización, era mirar los costos reducidos y chequear si es que todos eran mayores o iguales que 0. Y si es que había uno negativo, podíamos empezar a iterar. Ahora, como estoy pensando en un problema de maximización, todo lo contrario. Chequeo si es que todas las variables son menores o iguales que 0. ¿Sí? Si todos los costos reducidos son menores o iguales que 0. Si es que no, si es que hay alguno positivo, puedo iterar. ¿Sí? Y es justamente lo que pasa acá. Tenemos un costo reducido que es positivo. ¿Sí? El resto, ¿sí? Que tiene que ver con estas divisiones que uno hace para saber cuál va a ser el pivote y todo eso no cambia. ¿Sí? Porque eso ya es de la estructura del poliedro. ¿Sí? Por ejemplo, si acá abajo yo tuviese solamente números negativos, esto me estaría indicando que hay una dirección extrema. Y eso me permitiría aumentar el valor de esa variable no básica indefinidamente. ¿Sí? Lo que me daría que el problema es no acotado. ¿Sí? Así que acá el resto del simplex es exactamente lo mismo. Tengo que mirar las divisiones
que me resultan de hacer la división de lo que está a la derecha por lo que está a la izquierda. Acá nos da 8 tercios, aquí nos da 3, y aquí nos da 2. ¿Sí? 8 dividido 3, 3 dividido 1 y 6 dividido 3. ¿Sí? Y me quedo con el mínimo de esos de ahí. ¿Sí? Si es que hubiese alguno negativo o algún 0 acá en esta parte, no lo considero para las divisiones. ¿Sí? Solamente lo hago cuando las componentes que están ahí son estrictamente positivas. Ya, ¿y cuál es el mínimo de estos 3? Tengo 8 tercios, eso es casi 3, después tengo un 3 y acá tengo un 2. Ese es el mínimo. ¿Sí? Entonces voy a tener que pivotear con este de acá. Copiar, pegar. Copiar acá al lado. Ya, entonces voy a hacer el pivoteo lo más rápido posible para alcanzar a terminar el problema. A ver, si voy a pivotear con ese 3, lo que tengo que hacer es a la primera fila restarle 2 veces la última. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar el menos 9 más 12, así que nos va a quedar un 3 acá. Aquí nos queda un 0, acá nos queda un 0, acá también nos queda un 0. Dije por 2. Entonces este menos 5 le voy a tener que sumar 4. Nos va a quedar menos 1. Acá nos queda un menos 2 y aquí nos va a quedar un 3. A la segunda fila le voy a restar la última. Entonces acá nos queda un 3, 0, 0, 1, 1, menos 1, y acá nos va a quedar un 2. ¿Sí? Y a la penúltima fila le voy a restar un tercio de la última. ¿Sí? Entonces, un tercio, acá nos queda un menos 2, acá nos va a quedar un 1 positivo, acá nos va a quedar un 0, 0, acá nos va a quedar un menos 1 más 2 tercios. Eso nos da menos un tercio. Aquí nos va a quedar un menos un tercio. Y acá nos va a quedar un 3 menos un tercio de 6, o sea, nos va a quedar un 3 menos 2, nos queda un 1. Y la última fila, que era donde está el pivote, la voy a normalizar, ¿sí? Divido todo por 3. Entonces acá nos queda un menos 2, un 1, menos 2 tercios, un tercio, y acá nos queda un 2. Ya, bacán. Tenemos eso de ahí. Ahora, nuevamente, miro esta tablita de acá. ¿Sí? Sigo teniendo una componente positiva. ¿Sí? Recordar, problema de maximización. Tengo una componente positiva. Entonces voy a tomar esa y voy a ver las divisiones con los términos positivos acá. Entonces, esta me da 2 tercios y esta me da 1. 1, simplemente. Entonces, el pivote va a ser el que me dé la menor de estas divisiones, o sea, va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces voy a ocupar ese como pivote. Con esto deberíamos terminar el simplex. Y vamos a poder comparar los resultados con lo que teníamos, lo que estaba en el enunciado de la tarea. ¿Sí? Para que vean cómo se van relacionando estas cosas. Entonces, a la segunda fila le voy a restar la primera. Perdón, a la primera fila le voy a restar la segunda. ¿Sí? Entonces acá nos queda un 0, 0, 0. Acá nos va a quedar un menos 1, menos 2, menos 1. Y acá nos va a quedar, nos queda eso por una parte, y aquí nos va a quedar un 1. Voy a automáticamente normalizar acá la segunda fila, que es donde está el pivote, así que nos queda un 1, un tercio, un tercio, menos un tercio, 2 tercios. Después, ahora, bueno, lo que tendría que hacer es a la hora de la tercera fila restarle la nueva segunda, ¿sí? Y ahí se me elimina todo. Se nos queda un 0, 1, 0, menos un tercio. Acá nos va a quedar menos 2 tercios y aquí nos va a quedar un 0.
Y acá un 1 menos 2 tercios, que sería 1 tercio. Y a la última fila le tengo que restar 2 veces esta nueva segunda fila que tenemos, ¿sí? Perdón, sumársela. Entonces acá nos queda 0, 0, 1. Acá nos aparece un 2 tercios. Aquí nos aparece un 2 tercios menos 2 tercios, nos queda un 0. Y aquí finalmente un menos 2 tercios más 1 tercio. Entonces nos queda menos 1 tercio. Y finalmente 2 tercios más 2, esos son 6, 7, 8, 8 tercios. Ah, perdón, más 4, son 10 tercios. ¿Sí? Estaba multiplicando por 2 la fila de arriba. Y ahora yo miro esto y todos mis costos reducidos son menores o iguales que 0. Entonces, como era un problema de maximización, eso significa que estoy en el óptimo, ¿sí? Y aquí es donde aparece algo bien curioso. Fíjense que si yo me voy a... Bueno, esto que me dice, esto me dice que el óptimo del problema está con variables básicas y1, y2, y y3, ¿sí? Así que el óptimo es y1, y2, y3 igual a el vector 2 tercios, 1 tercio, 10 tercios. ¿Ya? Si yo me voy al enunciado de la tarea 1, resulta que el cuadro factible era el siguiente. 0, 0, 0, 2 tercios, 1 tercio, 10 tercios. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1 tercio, menos 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, 1 tercio, 0, 0, menos 2 tercios, 1 tercio. Y al lado derecho teníamos acá había un 1, acá un 2, un 1 y 1. Estas cosas se parecen bastante, ¿cierto? Y no es coincidencia, ¿sí? Resulta que, claro, estos valores que quedaron acá, los que estaban en el cuadro original que estaba en la tarea 1, son justamente los variables que toman en el óptimo las variables del dual, ¿sí? Y las variables que tomaba el primal acá son menos los valores que quedaron acá arriba en los costos reducidos. Sí, están ordenados de una forma distinta, pero son esos mismos valores, ¿sí? Y si se fijan, hay una relación, no la voy a explicar ahora, probablemente la explique el viernes. Esta matriz que quedó acá, en la parte donde no está la identidad, no difiere mucho de la que está aquí, ¿sí? Fíjense que acá el 2 tercios aparece 2 veces, una vez positivo y una vez negativo. Acá también aparece el 2 tercios una vez positivo, una vez negativo. Aparecen 2 ceros, acá, acá, y ese también está aquí y aquí. Y luego 1 tercio aparecen 3 con signo negativo y 2 con signo positivo. Y aquí pareciera que está como al revés, ¿sí? Aquí hay 2 con signo negativo y 3 con signo positivo, ¿sí? Y eso no es porque esas dos matrices están relacionadas de alguna forma, ¿sí? No están puestas, o sea, no es que no tengan ninguna relación entre ellas, ¿sí? Hay una relación entre ellas. Y por último, el valor óptimo de ambos problemas, ¿sí? El valor óptimo, yo solamente mirando este cuadro, que era el problema original de minimización, ¿sí? Antes de sacar del dual, aquí yo sé que el valor óptimo de la función es menos 1, ¿sí? Y si veo este cuadro donde resolví el dual, el valor óptimo también es menos 1, ¿sí? Es el menos del número que está allá arriba, ¿sí? Así que, bueno, es lo que tenía que pasar, de hecho, ¿sí? Entonces, el día viernes, lo que vamos a hacer es partir desde esto mismo, ¿sí? Desde donde quedamos acá, desde esta solución que obtuvimos, y vamos a deducir a partir de esto una solución para el problema primal, ocupando el teorema de holgura complementaria. ¿Ok? ¿Se entendió cómo se puede adaptar el método simplex a problemas de maximización? ¿Sí? Sí.
finalmente es una tontera, ¿sí? Porque finalmente convertir un problema de maximización a minimización, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo adentro de la función objetivo y echarle para adelante, no tiene mayor gracia, ¿sí? Pero si no lo quiero hacer, puedo adaptar el método simplex y hacerlo de esta forma, ¿sí? Y la única diferencia se da en que mi condición para saber si puedo seguir iterando o si ya estoy en el óptimo, es la misma con los costos reducidos, pero con todos los signos al revés. Eso es todo. ¿Sí? Y que tiene sentido, porque ver todas esas desigualdades como, digamos, al revés, es equivalente a verle desde un comienzo cambiado el signo a la función, al vector de costo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Lo dejamos hasta acá. No sé si queda alguna consulta. Profe, ¿Sí? yo quería saber si podríamos conversar. Sé que está un poco pasados de tiempo, ¿Sí? pero al menos como para dejarlo planteado, Ajá. la posibilidad de algunos días más de plazo para la tarea, en consideración que estamos en fin de semestre y la verdad Sí. la carga académica está Sí, súper mira, yo la verdad yo no tendría mayor problema, ¿sí? Sobre todo considerando que, bueno, va a depender de la votación del examen, pero si resulta lo que yo creo que es lo más lógico, que finalmente las fechas de exámenes queden para el 12 y el 15, eso significa que todavía tenemos tiempo para la corrección. Antes como que el asunto era por la corrección sobre todo, que íbamos a estar un poquito apretados, ¿sí? Pero sí, yo en lo personal no tengo ningún problema con dar más tiempo para la tarea. ¿Sí? Voy a plantearlo, o plantéalo tú mismo en un curso, ¿sí? Y ahí lo dejamos como por vía oficial y vemos cómo lo hacemos. Ya, pues. ¿Ya? Gracias, profe. Bacán, de nada. Eso, ¿alguna otra cosa? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Seguimos con esto el día viernes ya a modo de repaso nuevamente, como les decía, ya para terminar digamos, para cerrar el curso ya definitivamente. Y vamos a seguir con este mismo problema para poder aplicarle teoremas de holgura complementaria. Y eso, ¿sí? Probablemente después veamos algún problema de KKT o algo por el estilo, ¿sí? Con eso ya, eso sería como la otra gran parte que se evaluaría en el examen, ¿sí? Eso. Que estén bien, ahí nos estamos comunicando el día viernes. Chao, chao. Chao, profe. Vale, profe, chao. Gracias. Profe, que esté bien. Chao.